Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí de nuevo, fieles compañeros de chismecito y amantes de las series turcas. Hoy, como ya lo anticipa ese título que brilla con promesas y especulaciones, vamos a adentrarnos en el laberinto de emociones que rodean a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones: Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis queridos amigos, preparen sus palomitas, ajusten sus audífonos y ábranse a la posibilidad, porque hoy vamos a diseccionar, analizar y, por qué no, fantasear con ese posible, ese rumoreado, ese ansiado reencuentro. Prepárense para una inmersión profunda, porque tenemos una auténtica montaña de tela que cortar. Vamos a investigar hasta el último resquicio, desde las últimas pistas que han sembrado la semilla de la esperanza, hasta las fotos sospechosas que circulan por las redes sociales, pasando por esos comentarios sutiles que parecen esconder mensajes en clave. Desentrañaremos cada detalle que nos hace pensar, que nos impulsa a creer que tal vez, solo tal vez, el destino, ese guionista caprichoso pero a veces generoso, está jugando sus cartas con astucia para volver a juntar a esta pareja que nos robó el corazón, nos secuestró el aliento y nos hizo suspirar hasta la extenuación en la inolvidable Erkenci. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la especulación y comencemos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada latido de esperanza, quiero pedirles un favor que es el alma de este canal. Si son nuevos por aquí, si han tropezado con nosotros por primera vez gracias a la magia del algoritmo, les invito a que se suscriban al canal. No olviden activar esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque siempre les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos, los análisis más profundos y, por supuesto, todos esos chismecitos jugosos, esos secretos a voces y esas noticias bomba que tanto nos encantan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Cada like que nos regalan, cada comentario que nos dejan y cada suscripción que suman nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando, analizando y compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Así que, sin más dilación, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos al lío. La verdad es que la historia de Demet y Can es como una montaña rusa de emociones, una trama digna de la mejor serie turca. Desde el momento en que los vimos juntos en Erkenci, esa química explosiva que emanaba de la pantalla, esa conexión palpable que trascendía el guión, nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en el amor verdadero, en la magia de las almas gemelas y en la fuerza irresistible del destino. Sanem y Can, esos personajes que se grabaron a fuego en nuestra memoria, nos enamoraron con su romance apasionado, con sus idas y venidas llenas de drama y comedia, con sus celos tormentosos y sus reconciliaciones épicas. Y claro, fuera de la pantalla, la expectación era palpable, la pregunta flotaba en el aire como un perfume embriagador: ¿estarían juntos en la vida real? Los rumores no tardaron en aparecer, alimentados por cada mirada cómplice, cada gesto cariñoso y cada declaración ambigua. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, aunque ellos siempre mantuvieron un silencio estratégico, muchos creímos ver en sus miradas, en sus gestos y en sus interacciones algo mucho más profundo que una simple amistad, algo que se parecía peligrosamente al amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las burbujas de ilusión a menudo estallan con la misma facilidad con la que se inflan, la magia se desvaneció. Sus caminos se separaron, cada uno tomó su propio rumbo profesional y personal, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y una legión de fans desconsolados. Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco con quien se casó en una boda de ensueño, una ceremonia fastuosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Can, por su parte, se centró en su carrera internacional, persiguiendo el sueño de la fama global y protagonizando series en Italia y Hungría, consolidándose como un galán reconocido a nivel mundial, un ícono de la belleza masculina con legiones de admiradoras a sus pies. La noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan fue un jarro de agua fría para muchos, una confirmación de que incluso los cuentos de hadas más perfectos pueden tener un final inesperado. Pero también, seamos honestos, encendió la llama de la esperanza para aquellos que siempre soñaron con verla de nuevo junto a Can, para aquellos que nunca dejaron de creer en la posibilidad de un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, la sombra de Can Yaman siempre ha estado presente en la vida de Demet, incluso durante su matrimonio. Los fans no dejaban de mencionar su nombre, de comparar a Oğuzhan con Can, de recordar los momentos mágicos que vivieron juntos en Erkenci, como si el fantasma de su romance pasado se negara a desaparecer.
Y ahora, con Demet soltera, liberada de las ataduras del matrimonio y aparentemente dispuesta a empezar de nuevo, y con Khan aparentemente sin compromiso a la vista, enfocado en su carrera pero sin negar la posibilidad de encontrar el amor. Los rumores de un posible reencuentro se han disparado, alimentados por la pasión de los fans y la astucia de los medios de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una ilusión colectiva o una fantasía alimentada por el deseo de verlos juntos de nuevo, o hay algo más detrás de las cámaras, algo que se está gestando en secreto y que podría sorprendernos a todos? Vamos a analizar las pistas con ojo crítico pero sin perder la esperanza. La primera y más evidente es la coincidencia de que ambos se encuentran en un momento similar de sus vidas, solteros, enfocados en sus carreras, con agendas apretadas pero con el corazón abierto a nuevas posibilidades y, aparentemente, más maduros y reflexivos, con una perspectiva más clara sobre lo que quieren y lo que no en sus vidas. Después de la vorágine mediática que supuso su relación en el pasado, después de la presión constante de los fans y la intromisión de la prensa, tal vez ahora estén en un punto en el que puedan abordar un posible acercamiento de una manera más serena y consciente, con la experiencia adquirida y la sabiduría que solo el tiempo puede brindar. Otra pista, aunque un poco más rebuscada y sujeta a la interpretación subjetiva de cada uno, son los mensajes subliminales que algunos fans creen encontrar en sus publicaciones en redes sociales. Fotos con paisajes similares como si estuvieran visitando los mismos lugares de incógnito, frases con dobles sentidos, que podrían ser interpretadas como indirectas sutiles, canciones con letras que parecen dedicadas el uno al otro, como si estuvieran utilizando la música para comunicarse en secreto. Todo esto podría ser una simple coincidencia, claro está, una casualidad sin importancia, pero para los más optimistas, para aquellos que se aferran a la esperanza como a un salvavidas, es una señal inequívoca de que están en contacto, de que se están mandando mensajes en clave y de que en el fondo, todavía hay algo entre ellos. Pero sin duda la pista más jugosa, la que ha encendido todas las alarmas y ha desatado la euforia entre los fans, es la que apunta a un posible proyecto profesional juntos. Se rumorea con insistencia creciente que hay varias productoras interesadas en volver a juntarlos en una nueva serie o película, conscientes del enorme potencial de taquilla que tendría un reencuentro de Sanem y Khan. Imagínense por un momento la expectación que generaría un reencuentro en la pantalla de esta pareja icónica. Sería un éxito asegurado, un fenómeno mediático sin precedentes que rompería todos los récords de audiencia. Y, quién sabe, tal vez trabajar juntos de nuevo sería la excusa perfecta para reavivar la llama del amor, para redescubrir esa química que los hizo tan especiales y para darle una segunda oportunidad a una historia que quedó inconclusa. Claro que también hay que ser realistas y considerar las posibles complicaciones, los obstáculos que podrían impedir un reencuentro. El pasado entre ellos no fue precisamente un camino de rosas, como bien sabemos. Hubo rumores de celos, de egos enfrentados, de diferencias irreconciliables y de conflictos profesionales que dejaron cicatrices profundas. ¿Serían capaces de superar esos obstáculos, de enterrar el hacha de guerra y de empezar de cero, dejando atrás los rencores y las heridas del pasado? Además, ambos tienen carreras muy exitosas y compromisos profesionales que podrían dificultar la posibilidad de coincidir en un mismo proyecto, de encontrar un hueco en sus apretadas agendas para trabajar juntos. Pero a pesar de todo, la esperanza es lo último que se pierde, como dice el refrán. Y los fans de Demet y Khan siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella, ya sea como Sanem y Khan o como Demet y Khan. Y no los culpo porque su historia es como un cuento de hadas moderno, un romance que nos hizo creer en la magia del amor y que nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad, incluso los más imposibles. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan han evolucionado mucho desde que trabajaron juntos en Erkencicus. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Khan, por su parte, ha conquistado el mercado internacional con su carisma y su atractivo, aprendiendo a lidiar con la fama y a gestionar su imagen pública de una manera más inteligente, convirtiéndose en un verdadero ícono global. Esta madurez y experiencia adquirida a lo largo de los años podrían ser clave para que un posible reencuentro sea exitoso. Ambos han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales y tal vez ahora estén en un punto en el que puedan dejar atrás el pasado, perdonar las ofensas y construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, felicidad y éxito. Otro factor importante a considerar es la presión de los fans.
La legión de seguidores de Demet y Can es enorme y muy activa en redes sociales, donde no dejan de pedir su reencuentro, de crear montajes con fotos de ambos, de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo y de inundar las redes con mensajes de apoyo y esperanza. Esta presión puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede generar interés en las productoras y animarlas a apostar por un proyecto que los vuelva a juntar, conscientes del enorme potencial de público que tendría. Por otro lado, puede ser agobiante para Demet y Can, que podrían sentirse presionados a tomar una decisión que no quieren tomar, a ceder a las expectativas de los demás en lugar de seguir sus propios deseos. Pero a pesar de la presión, creo que ambos son lo suficientemente inteligentes y maduros como para tomar sus propias decisiones, para seguir su propio corazón y para no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Si realmente sienten que hay algo entre ellos, si creen que vale la pena intentarlo, no dudarán en hacerlo. Y si no, seguirán adelante con sus vidas y sus carreras, buscando la felicidad en otros lugares. En definitiva, el posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que genera mucha expectación, mucho debate y mucha especulación. Hay pistas que apuntan a que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos, pero también hay obstáculos que podrían dificultar un posible acercamiento. Solo el tiempo dirá si el destino tiene reservado un final feliz para esta historia, si Sanem y Can volverán a estar juntos o si sus caminos se separarán para siempre. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella, ya sea como pareja de ficción o como pareja en la vida real. Porque su historia es como un cuento de hadas moderno, un romance que nos hizo creer en la magia del amor y que nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad, incluso los más imposibles. Y quién sabe, tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad. Ahora bien, independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que Demet y Can sean felices, que encuentren la paz y la alegría en sus vidas y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Ambos son talentosos, trabajadores y merecen todo lo bueno que les está pasando. Y hablando de sus carreras, es importante destacar que Demet está preparando nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie que podría romper récords de audiencia, un proyecto ambicioso que la consagraría como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Can, por su parte, sigue triunfando en el mercado internacional con sus series y películas, conquistando nuevos públicos y consolidando su estatus de estrella global. Está claro que ambos tienen un futuro brillante por delante, lleno de oportunidades y desafíos. Así que mientras esperamos a ver qué sucede con su posible reencuentro, podemos disfrutar de sus nuevos proyectos y seguir apoyándolos en sus carreras, admirando su talento y celebrando sus éxitos. Porque al final lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona, que persigan sus sueños y que alcancen sus metas. Y ahora, para ir terminando este vídeo que se ha extendido más de lo esperado, pero que ha valido la pena porque hemos analizado cada detalle con lupa, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las pistas que apuntan a un posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman, hemos considerado las posibles complicaciones, hemos explorado sus carreras y sus nuevos proyectos y hemos reflexionado sobre el poder de la esperanza y el impacto de la presión de los fans. En definitiva, hemos hecho un repaso exhaustivo de todo lo que rodea a esta pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, una pareja que sigue generando expectación y debate a pesar del tiempo transcurrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por el mundo del espectáculo. Y me encanta saber que hay tantas personas que comparten mis mismos intereses, que se emocionan con las mismas historias y que sueñan con los mismos finales felices. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones y por compartir sus opiniones conmigo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir creando contenido de calidad y par. A que sigamos compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Y quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último quiero pedirles un favor enorme, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos porque siempre les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y por supuesto, todos los chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no dejen de soñar.